Hola chicos, su querida Rolela, y hoy vine a contar sobre una consola que literal pretendía ser genial, pero al final falló tan miserablemente que la cambiaron antes de tiempo. Vine a hablar de la Wii U, la consola de Nintendo, que pretendía ser el salto al HD, pero al parecer su resultado fue tan malo que adivinen, la reemplazaron con 5 años de estar en venta, literal en 2017 la mandaron a eutanasiar. Por eso Rolela presenta ¿qué pasó con la Wii U? Empecemos. Luego de que la Wii fuera exitosa, Nintendo obviamente no iban a dejar pasar este éxito que lo salvó, así que por lo tanto se pusieron a trabajar en lo que sería la sucesora de la consola, y fue así como trabajaron en el Proyecto Café, así se llamó, Proyecto Starbucks. Bueno, no Starbucks, pero deja el chiste claro. Y de ahí se rumoreaba que se venía una Wii 2, que ya se venía la sucesora de la Wii, y en efecto, aún recuerdo como yo esperaba la sucesora. Sí, no tenía Wii, solo jugaba la de una prima, pero de ahí me puse ansiosa para esperar tranquilamente tener la sucesora, pero para mi dolencia mi mamá dijo, no, pues literal, tenía una laptop y jugaba, y mi mamá, que era de ver la novela, no pensaba perderse nada porque no se hacía bulla con la consola. Y encima me salió, ya te dije, juguetes muy caros, ¿no? Sí, pensaba que esto era un juguete, al menos tenía una Play 2, pero en serio que era mi Wii U. Y así pasó el tiempo, sin mi Wii U, y justo en la tele vi el anuncio de la Switch, y yo puse cara de pero ¿cómo? ¿Tan rápido una consola nueva? Ah, pues la consola salió 2012, y la Switch en 2017, y ahí tenía 14 años, por lo tanto se me hizo muy tempranito. Digo, que aún no tenía 10, aún la Play 2 seguía viva, y de ahí buscando al año siguiente el porqué de eso me topé con algo que me dejó completamente atónita. La consola fue un fracaso rotundo con solo en 5 años, y yo me dije, pues como no sabía lo que era ventas de consola, me dije, como fracaso, pues 5 años en venta debe vender más. Y cuando vi su resultado, puse cara de asombrada, solo 13 millones de unidades, pues si hacemos un cálculo, técnicamente ya para 5 años en venta debió vender al menos 50 millones, pues literal sería como decir que la Nintendo DS solo venda míseros 5 millones en sus 2 años de vida. Pero al final yo me dije ¿qué pasó? ¿Por qué? Y sonriendo dije, entonces estará en descuento y podré tener mi Wii U. Pero de nuevo mi mamá me dijo no más juguetes caros. La verdad, como me daba cólera esa palabra, pues esto es un juguete para ustedes. No, pues investigando, aunque me duela, porque hay que admitirlo, la Switch fue de emergencia para poder corregir los errores de la anterior consola, y es la verdad, porque cuando esta consola salió literal, la otra fue tirada y olvidada, dejada como un aparato de vieja generación, cuando literal 5 años en las tiendas no es para que esté abandonada. Nintendo rara vez hace eso, pero luego de ver, analizar y ver que esta consola es de una, pero Nintendo misma la condenó, y no es mentira, esta consola pudo haber literal plantado cara a su competencia. Lo malo es que cometieron un error grave y garrafal, pues yo viéndolo bien y comparándolo con los anteriores, aquí Nintendo se puso tacaña, malaguera, y encima pensaron todo mal con esa consolita, que luego de ver como su reemplazo, digo reemplazo porque no es su sucesora, tuvieron que literal sacar un reemplazo, sí o sí, porque si seguían así, créanme que terminarían igual o peor que Sega. Pues Nintendo no era de dejarse, bueno, esperar lo peor. Ellos actuaron rápido, si querían seguir en la industria. Pero ¿qué pasó con esta consola? Pues muchos dijeron que era una incomprendida, lo que fue injusto su fracaso, pero luego de analizar mucho y ver, es más que obvio, se condenó solita. El error primero, su procesador, Jamdo Espresso, sí, así se llamaba esa cosita, pues pasa de que Nintendo, para ahorrarse costes, en vez de bueno, hacer un procesador nuevo y bien hecho y bonito, no, prefirieron, ni más ni menos, agarrar el de la Wii, el que ya tenían, y hacerle una evolución gráfica a tope. Fue así, o se agarraron esto y lo volvieron esto. ¿Y qué hay de malo? Pues pasa de que a la vez eso era un procesador de GameCube. Por si no saben de qué hablo, aquí mismo digo, cuando Nintendo sacó la Wii, en vez de usar un procesador nuevo, agarró el de la GameCube, que era este, y simplemente lo mejoraron llamándolo Broadway, y de ahí nació la Wii, y con su sucesora hicieron lo mismo.
agarraron el procesador de la Wii, lo mejoraron un poquito, quizás para abaratar costes, y le pusieron de nombre Espresso. Sí, yo le pondría Frappuccino, pero debido a eso, cuando llegaba la hora de, digamos, portear esto, aquí, el resultado a veces era tedioso y cansado, ya que, al ser, digamos, una GameCube 3, era difícil trabajar, tanto que se decía que a veces iba lento los desarrollos, porque el procesador no quería trabajar, causando cuellos de botella. Es que literal sería como portear esto aquí, por eso es que las compañías de tercero dejaban la consola. Pero otro problema, el Gamepad, esa cosa que parecía una tableta, pretendía ser la forma más nueva de jugar con una tableta, que adivinen, la gente pensó que esto se podía jugar libremente. Eso se pensó porque resulta que, adivinen, cuando te alejabas mucho se perdía la señal y no podías jugar. O sea, esto, la consola está en tu cuarto y tú juegas, digamos, en la sala, la señal se corta, si no podías estar menos de 1 metro, así que si pensabas que esto te lo podías llevar de viaje, lo siento, creo ni tus partidas podrías tenerlas, a no ser que, claro, decidas llevar la Wii U con todo y consola, lo cual demostraba poca vialidad, y eso que se mostraba como la buena forma de bueno jugar, y si fuera poco la maldita batería, esta batería dicen que duraba solo 5 horas, sí, eso decían, la verdad, no era tan malo, pero si lo comparamos con un Nintendo DS, que duraba 11 horas, la verdad daba pena ajena. Y si fuera poco, donde sí causó la caída de la consola totalmente, el nombre Wii U, pues me podrían decir que si significa la letra U, pues según Nintendo era un juego de palabras, pues Wii era como decir nosotros, y la U como decir you, o sea tú en inglés, sí confuso, que apenas lo entendí, pues este nombre era confuso totalmente, que la gente llegó a pensar que esta cosita no era una nueva consola, sino más bien un periférico, tanto que gente comenzó a comprar juegos de Wii U pensando que eran lo mismo para la Wii, resultado ni arrancaban, y encima el nombre solo confundía, pues como la Wii tenía un montón de periféricos, como Wii controlador, Wii timón, pensaron que por llamarse Wii U no era una consola, un periférico, y la gente pensó que esto de seguro era otro accesorio, y todo por querer ser innovadores, pudiendo simplemente llamarla Wii 2, pero no quisieron. Y el resultado, bueno, fatal totalmente. Nintendo ha intentado de todo, desde lanzar exclusivos a más no poder, desde Fatal Frame, la doncella de las aguas negras, y Mario Maker. Ese quería jugarlo, y Smash Bros. U, si así se llamó, qué nombre tan genérico, con razón la secuela se llama Ultimate, y claro el infantable Mario Kart, y Bayonetta 2, y lo que me gustaba ver en Gameplay es Shantae, la verdad como quería jugar este Shantae. Pero lamentablemente, por más que Nintendo se esforzaba, no daba abasto, y si fuera poco, muchas desarrolladoras abandonaban la consola, porque además de ser un dolor de cabeza para programar, encima tenía ventas bajísimas. Al final, cuando vieron el resultado, vieron que fueron solo 13 millones de unidades, que para ser sincera, no es mucho. Tanto que después de eso, justo en 2017, anunciaron sí o sí su reemplazo, porque claro, no se puede decir sucesora cuando literal fue de emergencia para evitar caer en bancarrota o que las consolas los humille. Hicieron esto, tiraron a la Wii U y encima rompieron relaciones con IBM, la empresa que dio un pésimo trabajo. Es que vamos, en vez de dar un procesador nuevo y potente, lo único que hicieron fue evolucionar el que usaron en 2001, resultado una consola que apenas con las justas podía mover algo. Es que se sentía como intentar llevar esto aquí, que con la Switch trabajaron con Nvidia, y adivina, ellos sí hicieron bien su trabajo, un híbrido portátil, con batería duradera que no falla, y lo mejor, lo puedes llevar a donde quieras, cuando quieras, sin cochinadas de que si me llevo esto al baño, literal la señal se pierde y no puedes jugar, o que solo agarremos esto, pasémosle un digivice, y listo, ya tenemos un porteo. Y lo mejor con esto, cuando Nintendo lanzó la sucesora de la Switch, adivinen, al fin se decantaron por llamarla Switch 2, sí como vieron, solamente 2, y la gente ya entendió que esta sí era una sucesora, y no la misma Switch.
pero con una letrita de fondo, porque si le ponían no sé Switch Ultra o Switch Mega, Switch N, créanme que se repetía la historia, la gente pensaría que esto no es una Switch 2, sino otro modelo de la misma consola, con solo decir 2, dejaron en claro, pues aunque sea simple admitámoslo, siempre el 2 dejó en claro que es la segunda consola, pero claro, la Wii U para Nintendo no era más que un fracaso. Por eso para la sucesora del reemplazo, aprendieron de los errores del pasado y dieron una sucesora que está haciendo bien su trabajo. Por eso solo me queda decir, pobrecita Wii U, no fue tu culpa, solo fue un fallo, porque Nintendo fue tacaña y encima pensó un nombre feito. Por eso digo, descansa en paz, Wii U. Bueno gente, hasta aquí el video sobre la Wii U, den su like, comenten un comentario y digan tuvieron la consolita. Bueno gente, adiósito, Rolela, se va.